Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live. El día de hoy se encuentra la doctora Elsa Cano y ella nos va a platicar el día de hoy sobre el tratamiento de las varices y úlcera varicosa. Buenas tardes, doctora, y bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todo el equipo de BRIN por la invitación. Y pues bueno, quiero compartirles un tema muy importante en lo que respecta a mi especialidad, que es la enfermedad venosa crónica, que engloba esta parte de las varices y la úlcera varicosa. Bueno, la enfermedad venosa crónica se define como una alteración en la estructura y la funcionalidad del sistema venoso. Es una enfermedad crónica y se manifiesta con signos y síntomas muy específicos. Se presenta hasta en el 60% de la población adulta en general y va aumentando conforme aumentan los años. Prácticamente más de 40 años, el riesgo de presentar este tipo de enfermedad es de 2.6 veces por año y que vaya progresando en mujeres. Respecto a los hombres, 1.9, que es el riesgo que tienen los hombres, es menor. Y pues bueno, prácticamente un paciente que se llega a presentar a la consulta en general va a tener hasta el 68% de ellos algún síntoma de enfermedad venosa crónica. De ahí la importancia de este padecimiento. Esta es una gráfica de pastel en donde podemos ver los estadios que nosotros determinamos para la insuficiencia venosa crónica. Va desde el 0, donde prácticamente no hay síntomas, hasta el 6, que es una úlcera. Y vemos que este es un padecimiento que puede ser prevenible en gran medida, ya que el mayor porcentaje, que es este color violeta y el color rojo, son los estadios iniciales. Prácticamente va disminuyendo así hasta ser el 0.1% de la población en general la presentación de una úlcera, que es el estadio más avanzado de esta enfermedad. ¿Qué factores de riesgo hay para presentar la enfermedad venosa crónica? Pues bueno, uno es la edad. Como ya vimos, se aumenta el riesgo conforme va aumentando la edad. El antecedente familiar, si un familiar, un padre o madre lo tuvo, no es lo mismo que si los dos lo tuvieron. Prácticamente va aumentando ese riesgo conforme los padres, abuelos lo presentaron. La obesidad es un factor de riesgo ya demostrado totalmente para la enfermedad venosa crónica. Pues bueno, por todos los factores que hay, la presión que se hace a nivel del abdomen y pues bueno, los cambios que hay a nivel de la presión, que veremos más adelante esa parte de la funcionalidad del sistema venoso. El embarazo, bueno, con cada embarazo hay cambios hormonales, eso lo sabemos desde el principio de las primeras semanas, y además, conforme va avanzando el embarazo, el peso del producto es mayor, entonces el bebé hace cierta presión sobre el abdomen y eso me genera una mayor presión hacia las piernas a nivel del sistema venoso. Conforme va aumentando el número de embarazos, es que esto se puede presentar en mayor número la enfermedad venosa crónica. La ocupación, sobre todo porque un paciente que está mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, este tipo de extremos es lo que no nos ayuda. Más de 2 horas en una misma posición es un factor de riesgo para presentar este tipo de enfermedad. Incluso me puede llevar a algo más grave, que es la trombosis venosa profunda. También si el paciente no hace ninguna actividad física, eso también puede llegar a repercutir. La estatura puede ser un factor también determinante porque vamos a ver más adelante precisamente con la función del sistema venoso, un paciente que tiene mayor estatura presenta mayores factores para tener presión a nivel de los tobillos por la presión que viene del corazón hacia los pies. Entonces, en manera general, el sistema venoso prácticamente es toda la circulación que va de las extremidades hacia el corazón, prácticamente, y centrándonos en esta parte de los miembros pélvicos, que es lo que nos afecta a la enfermedad venosa crónica. Tenemos varios sistemas, un sistema profundo, un sistema superficial y un sistema que comunica estos dos. Va recorriendo hacia arriba y el único sitio anatómico al que llega es hacia el corazón y de ahí ya
me va hacia los pulmones. Por eso me va hacia los pulmones primero, perdón, y después hacia el corazón. Esto es muy importante porque a muchos pacientes de repente cuando llegan a tener una trombosis, les dicen, bueno, es que el coágulo se te puede ir al cerebro, al corazón, al pulmón. Prácticamente el único sitio posible al que se me puede ir un trombo derivado de las extremidades inferiores es hacia los pulmones. Y bueno, este esquemita es como si partiéramos una extremidad en un corte transversal. Estamos viendo en la parte superior la parte superficial. Esta es la piel. Estas son venas superficiales. Estas se consideran venas aún todavía superficiales, sin embargo, están cubiertas por una capa que recubre a los músculos. Y este es el sistema profundo. Como se ve, está ya cubierto por mayores capas, incluso está entre los músculos o con otras cubiertas también un poquito más reforzadas a nivel de todos los tejidos. Entonces es muy importante, las varices prácticamente se van a presentar en este segmento, en este de aquí. Esto es lo superficial. Cuando tengo algún problema ya a nivel profundo, eso también me puede repercutir a nivel de la insuficiencia venosa. Sin embargo, las varices prácticamente se presentan en este nivel y en las comunicantes, que son las que van de este sentido hacia lo superficial. Muy importante este esquema, este es un pie y vemos aquí cómo hay una gran red de conexión entre venas superficiales. Prácticamente aquí hay lo que le llamamos el colchón plantar y eso es muy importante porque drena todo hacia arriba. Cuando la función es normal, el paciente camina bien, no tengo ningún problema ortopédico, hace cierto tipo de actividades y no tiene los factores de riesgo que ya platicamos, el paciente tiene un adecuado retorno venoso. Cuando empiezo a tener alguna deficiencia a nivel ortopédico, alguno de estos factores, es cuando esto empieza a fallar. Y es por eso que este va a ser el sitio predilecto para la presentación de úlceras venosas, porque aquí es donde toda la circulación me recae y aumenta la presión a este nivel del tobillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede prácticamente en la evolución de la enfermedad venosa crónica? Bueno, aquí tengo el esquema de una vena que es normal, el flujo va de hacia abajo hacia proximal, le llamamos que es hacia arriba, y va a tener un retorno adecuado por la ayuda de las válvulas. Los músculos también hacen este tipo de compresión y el tono venoso también me ayuda para tener un adecuado retorno venoso. Cuando empiezo a fallar o empiezo a presentar algunos de los factores que ya platicamos, la vena va a empezar entonces a distenderse, se va a empezar a hacer un poquito más ancha, más ancha, más ancha y su pared se va a hacer muy débil. Eso entonces va a hacer que me retenga mucha más sangre y esa sangre va a hacer una presión sobre estas válvulas. Entonces, no van a coaptar esas válvulas y la otra es que se van a hacer muy débiles. Entonces, en vez de irse todo hacia arriba como en esta parte normal, va a haber cierto retorno, cierto reflujo, le llamamos nosotros. Entonces, eso puede ser desde niveles superiores, desde la inglo, prácticamente un poco más arriba en la pelvis, hacia abajo. Aquí es otro esquemita donde vemos un poquito más simple la función de las válvulas, van en un solo sentido. Sin embargo, cuando tengo alguno de estos factores que me hacen que la vena se vuelva un poquito más distensible, pasa esto, empieza a haber un flujo que es anómalo y entonces el retorno ya no es en un solo sentido, ya está más disparejo y va hacia atrás. Esto es prácticamente para ejemplificar qué es lo que pasa además a nivel de la vena. Esto es la parte interior de la vena, esta es la luz de la vena y prácticamente lo importante es que se activan ciertos mecanismos de inflamación a nivel celular y entonces va a haber un daño en la pared. Eso va a ser también como la parte final de este tipo de enfermedades y me la empieza a infiltrar, me la inflama y empeora este estado que ya platicamos de la válvula venosa. ¿Cómo se va a manifestar la enfermedad venosa crónica? Pues bueno, tiene un abanico, como ya vimos, hay varios estadios, hay prácticamente pacientes que pueden no tener ningún síntoma, aunque tengan algún signo como alguna vena notoria,
o hay pacientes que pueden tener mucho dolor, que es uno de los síntomas. El dolor se refiere sobre todo en la tarde y va aumentando conforme vamos haciendo actividad, porque prácticamente es cuando más estamos de pie o en la misma posición y las piernas van resintiendo todo eso a lo largo del día. El paciente también puede referir que siente como si tuviera algo que le aprieta en las piernas. Puede referir comezón, perdón, enrojecimiento de la pierna, sensación de calor, las piernas se sienten calientes, cansancio, pesadez de las piernas, igual al final del día. Las piernas se pueden tornar hinchadas, puede haber inflamación local en ciertas partes o una vena específicamente que esté dilatada y sea la que esté molestando. Hay cambios de pigmentación cutánea, se vuelve más oscura por todos estos cambios inflamatorios que ya platicamos. Puede llegar a un estadio final que es la úlcera, que es de lo más grave. Estas varices que están muy dilatadas, que están muy inflamadas, la piel me la van adelgazando, me la van debilitando y puedo tener una hemorragia de estas, que es una hemorragia, se ve muy aparatosa precisamente por esta presión que tengo a nivel de los tobillos y es delicada, hay que tener cuidado. Se pueden ver incluso trayectos venosos dilatados que pueden ser visibles o pueden ser palpables y pueden ser desde las pequeñas arañitas, como vamos a ver más adelante, hasta venas de mucho mayor calibre o cambios precisamente en la piel. El paciente también puede referir hormigueo, calambres y pues bueno, en estadios ya más avanzados, incluso síntomas como de una neuropatía, porque me está afectando prácticamente a todos los tejidos. Entonces, como vemos, prácticamente hay desde síntomas muy leves hasta ya algo un poquito más grave como la úlcera o la hemorragia. Entonces, vamos a ir repasando los estadios prácticamente que conocemos de la enfermedad venosa crónica. Estas son las llamadas arañitas, que nosotros le llamamos telangiectasias. Son venas de pequeño calibre, se diferencian prácticamente por los milímetros que van alcanzando. Y pues bueno, hay muchas localizaciones. Prácticamente puede ser aquí, en la cara lateral, en la cara interna, en los tobillos o en todo el trayecto de las pantorrillas. Hay pacientes que, bueno, prácticamente tienen estas venas tan delgadititas y pueden tener muchos síntomas, pueden estar muy sintomáticos los pacientes, dolor, los calambres, la comezón, etcétera. No es específico que un paciente que tiene venas más delgaditas no vaya a tener dolor respecto a un paciente que tiene venas mucho más anchas o la hinchazón o estadios más avanzados puede que no sienta nada y eso es muy común. Este es otro estadio inicial, aunque se ven mucho más aparatosas estas venas y en mayor número, por el calibre prácticamente se clasificarían como unas venas reticulares. Son estas venas que se ven muy verdecitas y hasta moradas en algunos sitios. Este es un estadio más, es el estadio 2 y ya son varices como tal. Entonces, como vemos, prácticamente van a ir dependiendo en cada paciente en dónde se pueden ir manifestando y en dónde va a estar el daño. Eso, cuando nosotros revisamos al paciente, nos va dando una idea de cuál es la vena que pudiera estar afectada en principio y qué es el tratamiento que se debe elegir para el paciente. Obviamente, además de los estudios de gabinete. Entonces, este paciente, que esta localización es muy común porque es prácticamente de una vena que se llama safena mayor, que esa es una vena superficial y que va desde el tobillo hasta la ingle, ahí se une a la parte profunda con la circulación venosa. Y prácticamente es todo el trayecto de la safena, estas venas que están dependientes. Esta también está en la parte media de la pierna y son venas que son muy abultadas, pueden doler, pueden estar inflamadas. Estas mismas se pueden enrojecer y si un paciente no se cuida y tiene algún factor de riesgo en agudo, puede presentar incluso una trombosis de este trayecto de esta vena, lo cual se debe de tratar también de inmediato. Nuevamente, este es un estadio 2. Aquí vemos como hay unas venas muy dilatadas. Generalmente los hombres casi siempre llegan en este estadio, ya mucho más avanzados, porque prácticamente al principio no tienen síntomas. Las mujeres, muchas en parte, buscan primero la parte estética de esta apariencia
y pues bueno, no llegamos a avanzar a esto, ¿no? Que esto implica, como ya vimos, un riesgo mayor. Pero aquí también era para mostrarles que pueden estar combinados los estadios. Aquí vemos venas muy delgadititas y aquí una vena mucho más gruesa que depende seguramente de la safena y de alguna otra vena colateral. Un estadio más avanzado es la hinchazón. Como vemos, puede no ser necesariamente en las dos piernas, puede ser que una pierna tenga un estadio más avanzado que el otro y las piernas pueden tener esta apariencia rojas, la pierna se puede sentir caliente, hinchada y con dolor. Prácticamente esto es lo que vemos al final del día. El zapato al principio, en la mañana que nos despertamos, nos queda muy, muy bien y conforme va pasando el día, como estamos mucho tiempo de pie o con los pies prácticamente hacia abajo, pasa esto. Los pies se inflaman y entonces empiezan todos los síntomas, más el tacón, que eso es un factor de riesgo también para presentar una evolución mayor de las varices. Este es otro estadio más avanzado donde ya vemos que tenemos estas venitas que le llamábamos telangiectasias y reticulares, pero hay una pigmentación y esto es cuando los pacientes llegan y dicen, bueno, el pie me está cambiando de color, se me está poniendo hasta negro o esta coloración de la piel que se ve muy, muy débil y muy inflamada. Pues prácticamente estos son depósitos de la hemosiderina, que es un componente que está en los glóbulos rojos y cuando hay este aumento en la presión, ciertos componentes de la sangre tratan de salir para liberar un poco de esa presión y este es el resultado. Esto al final va a quedar como un tatuaje. Sí puede disminuir mucho la coloración, realmente no vamos a llegar totalmente al 100% de como estábamos antes de que esto apareciera, pero muchas veces sí puede disminuir prácticamente hasta un 70-80%. Aquí vemos esta parte que también nos está indicando un estadio más avanzado porque es a nivel del tobillo. Como platicamos, todos los factores que son el colchón plantar, todas las venas que están a nivel del pie están recibiendo toda esta presión y esta es una manifestación de ello. Y esta es una piel adelgazada prácticamente también, se considera en el mismo estadio porque este tipo de lesiones, estas son prácticamente un estadio preúlcera. Este es un estadio 5 donde es un paciente que ya tiene estos cambios de coloración que platicamos, se ve la pierna hinchada, crónica, se ven estas venas que están muy, muy, muy dilatadas, sitios donde prácticamente ya está cicatrizada la úlcera y es una úlcera que seguramente ha aparecido más de una vez porque aquí tenemos sitios de piel un poquito más reforzada que en otra, sin embargo, se ve ya muy crónico este tipo de cambios. Este también es un paciente que, como vemos prácticamente en esta pierna, se diferencia el perímetro, la hinchazón, la coloración y es una úlcera que también ya cicatrizó. Y estas son las características clásicas de una úlcera venosa. Es una úlcera que está en la zona del tobillo prácticamente, que es como ya platicamos la que recibe la mayor presión. Son úlceras que exudan mucho líquido, que son muy húmedas le llamamos. Son crónicas, tienen los bordes muy, muy bien definidos y prácticamente se acompañan de toda la inflamación. Aquí la piel se ve muy, muy, muy macerada, le llamamos, que es como muy húmeda y todos estos trayectos están inflamados y la piel tiene una característica como si fuera piel de naranja, ya se ve mucho más gruesa porque está haciendo todo este tipo de cambios en respuesta a la inflamación crónica que ya tiene. Entonces aquí vemos un conjunto de cómo podemos ir avanzando desde un estadio muy inicial hasta prácticamente una úlcera. No es imperativo que un paciente empiece aquí y se vaya pasando por todos los estadios hasta tener el sexto, que es la úlcera. Puede empezar aquí o incluso debutar en forma muy rápida hasta tener una úlcera. Entonces, por eso es muy importante que incluso cuando tenemos los estadios que relativamente son los más tempranos o síntomas ya, se acuda a revisión para poder evitar todo este tipo de complicaciones o incluso las otras que platicaremos más adelante. Que son estas precisamente, la varicotrombosis, que es un trombo en cualquiera de esos trayectos que vimos muy, muy, muy dilatados, porque la sangre se estanca en esas venas que están tan amplias
y que las válvulas no me están ayudando en nada. Entonces se forma un coágulo en esta zona y prácticamente, generalmente llegan a ser autolimitados, aunque si son en la vena que platicábamos, que llega hasta la ingle, que es la safena, ahí sí puedo tener un 30 hasta 40% de riesgo de que se me haga una trombosis venosa profunda, que eso ya implica un riesgo mayor para la circulación, o lo que platicábamos, que se pueda ir hacia el pulmón, que es el único sitio anatómicamente posible que se puede ir uno de estos trombos. El otro es lo que llamamos varicorragia, que es una hemorragia, ¿no? Lo que platicábamos, que son sangrados muy profusos que porque llevan esta presión importante, que pueden coaptar con solamente comprimir o que a veces pueden requerir que se acuda a urgencias para que se ponga un punto en esa vena y se cierre, pero que también requieren de un tratamiento inmediato. Y el otro, pues bueno, es un paciente que tiene un estadio, complicaciones muy crónicas por que la pierna esté inflamada mucho tiempo. Esta respuesta de los tejidos tiene una apariencia de este tipo. Se me empieza a enrojecer, la piel empieza a dilatar, a abrirse grietas muy pequeñitas a nivel micro y entonces los microorganismos entran y tengo como resultado una celulitis. ¿Con qué debo hacer diagnóstico diferencial al evaluar un paciente que me llega por probable enfermedad venosa crónica? Pues bueno, si tengo dificultad para caminar, por ejemplo, pues bueno, hay que descartar una enfermedad arterial periférica, que es la circulación contraria totalmente a la que estoy teniendo el problema, que es la que va del corazón hacia afuera. Otro problema sería, por ejemplo, una ciática, un problema de columna, que es la radiculopatía, la hinchazón, puede deberse a insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, descontrol hipertensivo, un daño en los linfáticos o al hipotiroidismo, por ejemplo. Cambios de coloración, algunas otras enfermedades que son muy características, pero que es importante descartar, o cambios en la piel que pudieran ser como psoriasis, alguna dermatitis por una reacción alérgica, etcétera, o las úlceras, que no todas las úlceras son venosas. Puede haber úlceras por falta de circulación, que es este daño en las arterias, úlceras reumáticas, úlceras que son indicativas de cáncer, etcétera. Entonces, ya que revisamos al paciente, prácticamente vimos de qué características son los trayectos que tiene, o si es una úlcera, si se hincha o no, en qué horario, etcétera, tenemos que indicar un ultrasonido Doppler. Idealmente se debe de hacer de pie, porque es donde voy a registrar esos cambios por la presión. Entonces, el ultrasonido es un estudio que actualmente ya se ha hecho mucho más barato, ya se ha hecho mucho más comercial, afortunadamente, porque es un estudio que no es invasivo y me puede determinar prácticamente todo el diagnóstico y cómo voy a proceder para cada tipo de paciente. Entonces, en un ultrasonido nosotros podemos ver este tipo de imágenes. Aquí estamos viendo a nivel de la ingle, como está indicado aquí, y el color nos indica el flujo de sangre. Entonces, aquí es justo la unión de la circulación profunda con esta vena safena que platicábamos, que va del tobillo a la ingle, y lo que nosotros tenemos que ver en un ultrasonido es el flujo, las características de la vena, las características de ese flujo, y si tengo trombos o no, o algún antecedente que pudiera indicarme así. Aquí vemos una vena que está tortuosa. Idealmente deberían de verse prácticamente como un tubo, como una manguerita. Y aquí, si la vemos, está haciendo este tipo, esta estructura que ya estaba siendo un poco más complaciente, como el esquema que habíamos visto. Los colores ya no son de la misma característica, lo cual me está indicando que hay un flujo turbulento. Aquí también podemos medir las características de las venas. Nosotros tenemos ciertos diámetros ya establecidos. En general hay rangos para toda la circulación a nivel de la pierna, y pues bueno, con eso nos damos una idea de qué daño estamos teniendo en qué vena de acuerdo a su diámetro. Y pues bueno, al paciente se le van a pedir cierto tipo de maniobras que nos van a ayudar a ver si estas válvulas están funcionales o no. Esto, cuando se hace el estudio, se escucha un ruido y prácticamente esta es una parte de silencio. Lo que me está explicando aquí es que aquí, cuando el paciente le pedimos que puje, está haciendo como si hiciera para atrás la circulación venosa, y aquí sus válvulas se están cerrando muy bien. Eso quiere decir que coaptan, que no hay ningún ruido,
volvemos a respirar normal y entonces volvemos a tener el flujo sanguíneo. Aquí no está pasando eso, aquí prácticamente tenemos mucho ruido y entonces esas venas, esas válvulas, perdón, no están funcionales. Entonces, ya que tenemos nuestro diagnóstico y estadificamos al paciente, pues bueno, ¿qué tratamiento debemos de seguir? Lo principal son lo que llamamos medidas de higiene venosa, que son ciertos tipos de cuidados y cambios en los hábitos de nuestro paciente, que eso nos va a ayudar a que llevándolos a cabo siempre mantengamos estabilizada esta enfermedad y nos evita cierta progresión. La compresión elástica, que puede ser en principio con el calcetín o la media elástica, que muchos pacientes son muy temerosos de eso porque, bueno, la lógica que sí implica pensar es, pues si tengo un problema en la circulación y usted me va a apretar, pues eso me va a afectar mucho más. Pero bueno, vamos a ver ahorita a continuación que eso es algo muy específico y es graduado. Los medicamentos, que hay varios a nivel del mercado y que nos pueden ayudar. La escleroterapia, que es un tratamiento del que echamos mano, que incluso ya hay mucha difusión de este tratamiento, que es un tratamiento que se puede hacer en consultorio muy sencillo, pero que debe estar bien indicado y realizado por un especialista. O algo, hay muchos avances tecnológicos a este nivel y la industria pues ya está haciendo cada vez más procedimientos menos invasivos y más resolutivos. ¿Qué implican las medidas de higiene venosa? Pues prácticamente son ciertos cuidados que el paciente debe de tener que a lo mejor nunca hemos tenido en cuenta, pero que son muy sencillos y que nos van a ayudar a mejorar la circulación. Uno de ellos es procurar no estar ideal más de 2 horas en una posición. Hay actividades que hacemos incluso hasta en casa o en el trabajo que nos implican estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, viajes largos, trayectos que sean más de 2 horas. Lo ideal es detenerse o levantarse y hacer ciertos ejercicios. Lo ideal es hacer alguna actividad física, cualquier cosa que implique cardio está bien, caminata, elíptica, bicicleta, natación es el ejercicio ideal, aunque a muchos pacientes no les es posible eh, por la edad o por las características que pudieran tener personales. Sin embargo, con que nosotros hagamos este tipo de movimiento para el pie, que eso implica incluso la caminata, con eso es suficiente, con eso estamos estimulando la bomba muscular que hay a nivel de la pantorrilla y el colchón plantar que ya vimos a nivel de la planta de los pies para que me impulse la sangre de regreso. Hay que tener control del sobrepeso y pues bueno, evitar cosas calientes. El calor nos hace que se dilate mucho más la vena y eso no nos ayuda. Todo lo que sea frío, no lámparas, no bolsas de agua caliente. Evitar ropa muy ajustada, fajas, a menos que tuvieran una indicación muy precisa. Es ideal, si no se suelen utilizar mucho, pues bueno, que sean de 3, 4 centímetros y pues bueno, tener los cuidados importantes para cuando se haga un procedimiento quirúrgico, lo más pronto posible, levantarse. ¿Qué ejercicios son los que recomendamos durante el día? Pues bueno, hay ejercicios muy sencillos que pueden llevarse a cabo de pie, sentado o acostado. Y como vemos, todos implican cierto movimiento a nivel del tobillo y a nivel de la pantorrilla, que son muy sencillos. No es necesario que el paciente haga todos los días, sino se pueden intercalar y cierto número de repeticiones nada más como para ayudar a que la posición vaya cambiando. La compresión elástica, que es a lo que muchos pacientes le tienen renuencia, hay que explicarle muy bien al paciente que esto debe de ser, es prácticamente la piedra angular del tratamiento, es el 80-90% del tratamiento. Un paciente que se apega a la compresión elástica, prácticamente estamos mucho más allá en su tratamiento, porque esto sí va a ser de toda la vida. Podemos prescindir de medicamentos, hay pacientes que pueden llegar a retrasar un poco más la cirugía, pero prácticamente lo que me evita incluso las complicaciones es la compresión elástica. Esta debe ser graduada. ¿Y por qué me refiero a graduada? La mayor presión la está llevando a nivel del tobillo, como vemos, que es donde tenemos del pie y el tobillo la mayor presión y va disminuyendo conforme va subiendo. Por eso es muy importante que el paciente
tome medidas de su pierna, tanto del perímetro, del largo. Si va a usar una media, por ejemplo, a nivel del muslo, debemos de tomar medidas aquí porque me debe de quedar cómoda. Sí me va a comprimir, sí me va a apretar, pero no me debe de cortar la piel. Debe de ser algo que me quede bien, que no me quede grande ni que me quede muy corto tampoco, porque si no, no va a llegar al nivel que debemos de tener, que como mínimo es a este nivel. Hay medias para mujeres, calcetines para hombres. Hay ahora ya con los dedos descubiertos para mayor comodidad, o porque he tenido pacientes que incluso me refieren que llegan a tener lesiones en los lechos unguiales por este tipo de compresión en las medias. Muy importante la actividad física que se haga, caminata, por ejemplo, correr, bicicleta elíptica. Lo ideal es que se haga con una compresión elástica también. Esta compresión es mucho más cómoda porque cuando hacemos ejercicio el músculo se inflama, entonces esta compresión es mucho más complaciente. Pero prácticamente utilizando esto todos los días, con eso vamos a tener el 80% del tratamiento ganado. Y eso es muy importante explicárselo al paciente. La compresión puede ir desde una compresión muy, muy suave que vamos estadificando por milímetros de mercurio, que va de 8 a 15, o una compresión media que es de 15 a 20 milímetros, que va dependiendo de la marca comercial, y unas compresiones mucho mayores, 20, 30, 30, 40 milímetros, que son las que llegamos a utilizar en pacientes que tienen estadios mucho más avanzados, úlceras prácticamente, o condiciones que con la compresión mediana, con la compresión suave, no puedan sanar. Y pues bueno, como vemos ya hay dispositivos mucho más cómodos, incluso hay de este tipo que tienen cierre, que muchos pacientes tienen la dificultad de ponérselo porque tengo además una enfermedad reumática, alguna deformidad a nivel de los dedos, problemas de rodilla que me impiden poderme agachar para ponerme la media o el calcetín, que incluso tiene cierta resistencia y tengo que hacer cierta fuerza. Otro tipo de compresiones que utilizamos nosotros para ayudar a sanar las úlceras son los vendajes multicapa, que son vendajes especiales que colocamos al hacer algún tratamiento de una úlcera con la finalidad de sanarlo. Con este tipo de tratamientos el paciente se queda con esa venda varios días y eso hace que esa misma presión ayude a que las venas no estén tan dilatadas, me las trata porque no las va a regresar completamente a un diámetro normal, pero me va a ayudar a disminuir la presión a ese nivel, a mejorar la hinchazón y secundario, si tengo úlcera, pues bueno, me la va a mejorar también, incluso hasta cicatrizar. Medicamentos, pues bueno, en el mercado hay una gran gama de medicamentos comerciales. Prácticamente todos van a ir dirigidos a disminuir los síntomas, pesantez, comezón, cansancio, el dolor local. Van a mejorar el flujo venoso. Hay pacientes que tienen flujo muy, muy, muy lento precisamente por esta dilatación de las venas, me van a restaurar la inflamación, de mejorar esa inflamación, y mejoran también otro tipo de medicamentos, el flujo linfático. Un tratamiento que les comentaba es la escleroterapia, que es la inyección local de un medicamento en las venas. Este debe de ser bien indicado, aquí estamos tratando venas superficiales, como vemos prácticamente se ve que el trayecto va desapareciendo. Esto lo que hace es actuar como un inflamatorio a nivel local para la pared de la vena, y lo que hace es coaptarla. Entonces esa vena ya no va a ser visible. Tengo el efecto estético, que es muy buscado, pero también el efecto funcional. Esa vena ya no va a dilatarse más, ya no me va a afectar más venas, y pues bueno, es algo muy limitado, debe hacerse en manos expertas, porque una pregunta muy común es, bueno, ¿cómo me va a cerrar venas que tengo yo? ¿Por dónde va a fluir la sangre? Pues bueno, por venas sanas. A nivel superficial tenemos una gran red de venas que me van a ir compensando esto. Prácticamente este tratamiento lo hacemos hasta que se van limpiando las venas, y ya después sí requiere un tratamiento como de mantenimiento, porque bueno, a los 6 meses, al año, llegan a aparecer trayectos nuevos que están en estas características, dilatados,
y pues bueno, en un par de sesiones se puede limpiar nuevamente las piernas, pero los trayectos que ya se trataron, esos no se vuelven a abrir en manos expertas. Entonces, este es el resultado que se busca. Prácticamente tengo trayectos aquí como estas varículas y pues bueno, la pierna se limpia, ¿no? Ese es el efecto estético y el efecto funcional. Pero debe hacerse en manos expertas precisamente por esto, porque si no, entonces voy a tener un reforzamiento. Aquí son vasos muy pequeñitos que están abriéndose en forma secundaria. Puedo tener este tipo de lesiones muy locales en la piel. Puedo tener incluso que se llegue a provocar una varicotrombosis porque la inyección no es adecuada, o incluso complicaciones tan catastróficas como estos cambios en la piel o úlceras ya muy, muy grandes. Sí he llegado a ver algunas pacientes que han llegado con este tipo de lesiones prácticamente que, pues bueno, se les da el tratamiento, se cierra la lesión, pero si finalmente lo que se buscaba era un tratamiento funcional y estético, este tipo de lesiones me arruinan ese tipo de tratamientos. Entonces es muy importante buscar este tipo de tratamientos si es que es candidato el paciente, que primero se tiene que evaluar en forma clínica con el gabinete, etcétera, y determinar si ese es candidato al tratamiento de escleroterapia para evitar este tipo de lesiones. Otro tipo de tratamiento que ya son más invasivos es la cirugía abierta. Esa es la cirugía que se hacía tradicionalmente y pues bueno, lo que hacíamos era retirar todo el trayecto de las venas que estuvieran enfermas en una forma limitada y pues bueno, nos puede llevar cierto número de heridas. La herida más grande que se puede hacer, por ejemplo, es a nivel de la ingle de unos 3-4 centímetros por muy, muy grande. Aquí la recuperación, pues bueno, puede ir prácticamente en un mes si son heridas un poquito más amplias, el trauma que se hace es mayor y por eso ya está cayendo un poquito más en desuso este tipo de cirugías, porque la recuperación es mucho más lenta y la inflamación que provoca es mayor, el trauma. Ya hay este tipo de tecnologías desde hace varios años ya, que incluso ya hay aquí en México en forma regular, que es el láser o la radiofrecuencia. Se busca lo mismo, prácticamente es cerrar el trayecto de la vena que tengo mal, se introduce un catéter y lo que se hace es aplicar calor y esto hace que se cierre. Este tratamiento también debe ser llevado a cabo debe ser llevado a cabo por un especialista porque también hay ciertas complicaciones que pueden llevarse si no se hacen en forma adecuada. La recuperación de este tipo de tratamientos es prácticamente la mitad o mucho menos de lo que platicábamos para la cirugía abierta. Prácticamente puede llevarse a cabo sin heridas y el paciente se recupera prácticamente el mismo día de la cirugía, ya debe de estar de pie, limitado, pero de pie para que la recuperación vaya siendo en un tiempo corto. Entonces, esta no me causa tanta inflamación y tantos síntomas secundarios a la cirugía. Otro tipo de tratamientos que se han buscado y están empezando a abrirse caminos, pues bueno, es como como el Clariven, que son dispositivos que me van, es un catéter que tiene cierto esclerosante que me va a ayudar a cerrar la vena, como este que es el Varitena, que se ponen en forma local, tampoco se hacen heridas, y puede ser como este que es un pegamento, se llama, y lo que hace prácticamente todos los tratamientos a nivel venoso que hacemos por la enfermedad venosa crónica, se busca cerrar, cancelar ese trayecto para que ya no me esté dando problemas y la circulación vaya por venas sanas. Finalmente, de todos modos, aunque hiciéramos una cirugía, el tratamiento de base son las medidas de higiene venosa y la compresión elástica. El paciente no puede dejar nunca la compresión, incluso aunque se opere por cualquiera de estos tratamientos. Es muy común escuchar que, pues bueno, mi vecina, mi familiar, alguien se operó y le volvieron a salir las úlceras. Sí, pero lo importante es que ese familiar o esa persona conocida, pues bueno, no siguió las medidas de higiene venosa, no siguió la compresión elástica, subió de peso, tuvo otro tipo de actividades, etcétera. Entonces, prácticamente esto hace
que venas que están sanas vayan progresando a lo que estaban las venas que se trataron previamente y sea algo mucho más complicado porque ya es una enfermedad que ya de inicio se empezó a tratar. Entonces es muy, muy importante seguir todos este tipo de cuidados en forma indefinida. El tratamiento de úlceras específicamente, que es como una de las, es el estadio más grave y pues bueno, muy, muy aparatoso, debe ser llevado también a cabo con base en la exploración, en el gabinete y viendo las características de la úlcera, nosotros podemos determinar qué es una úlcera venosa. Entonces también es muy importante que se haya llevado a cabo el tratamiento en manos expertas, porque si no, de una úlcera muy pequeña puedo llegar a esto por una úlcera maltratada, porque es muy común que alguien me recomienda que me ponga miel o agua oxigenada, algún tratamiento que no me va a ayudar a regenerar esta piel. Y pues bueno, lo ideal es llegar a este tipo de lesiones que van cerrando y prácticamente aquí ya vemos una piel ya restablecida, que es muy, muy débil, pero que ya está restablecida, ya está cicatrizado. Entonces es muy, muy importante también que se lleve a cabo el tratamiento en forma muy específica por manos expertas. Podemos echar mano también dentro del tratamiento, como les platicaba, de la compresión venosa, el vendaje multicapa y algunos apósitos que le llamamos y medicamentos tópicos que nosotros vamos determinando de acuerdo a las características de la úlcera. No todas las úlceras son iguales, entonces no todo un medicamento me va a servir para todos los pacientes. Hay que ir viendo lo que va requiriendo la úlcera para ir tratándola y cerrándola. Un tratamiento también ya mucho más avanzado y que se puede hacer en conjunto con cirugía plástica es los injertos. Debemos de tratar la causa subyacente, que es el aumento en la presión venosa, y entonces una úlcera que ya está limpia puede ser tratada con un injerto de piel que se coloca y pues bueno, además de los cuidados, se va dando mantenimiento a este tipo de lesión y prácticamente tenemos este sitio cerrado. Pues bueno, prácticamente en un antes que se acuda a valoración con un especialista para evitar retrasos en el tratamiento, para evitar complicaciones que pueden ser graves y que, como ya vimos, pueden ser prevenibles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elsa Cano. Tenemos algunas preguntas de las personas que estuvieron con nosotros. Y pues bueno, vamos a comenzar. Jess nos pregunta, una vez que tenemos arañitas vasculares, ¿qué tratamiento podemos seguir para detener que avance? Prácticamente en forma primaria, lo que platicábamos, las medidas de higiene venosa, que son todos estos cuidados, la compresión elástica que debe de ser adaptada igual de acuerdo a nuestra actividad y de acuerdo a una valoración. Si se es candidato a escleroterapia, se puede llevar a cabo y tener ese tratamiento de mantenimiento para evitar que esto avance más. Gracias. Otra pregunta de Ignacia Hernández es que si se puede operar todas las trombosis. Definitivamente se tiene que evaluar la trombosis venosa, tanto superficial como profunda, pues bueno, como ya vimos, pueden ser una complicación de este tipo de padecimientos. No todas es necesario que se opere. Prácticamente cuando ya vimos que se autodelimitó, depende del tiempo en el que llegue el paciente, es muy importante para decidir si sí o si no se puede operar. Y algo que nos ayuda mucho a decidir eso es la revisión clínica y el estudio de gabinete, que es el ultrasonido, porque pueden tener alguna consecuencia fatal como la tromboembolia venosa, que eso es otro padecimiento mucho más grave. Gracias, doctora Elsa. También tenemos otra pregunta. ¿A qué edad comienzan a salir las varices? Pues prácticamente desafortunadamente en las mujeres un poco más temprano por todo este tipo de cambios hormonales, también puede ser por la actividad o si tengo obesidad, pero he visto pacientes ya adolescentes que empiezan a referir ya arañitas o trayectos venosos muy marcados de estas venas reticulares que le llamamos, pero prácticamente
muchas empiezan desde la pubertad, la adolescencia, y ya se marcan prácticamente más conforme vamos avanzando cada década de la vida. Otra pregunta. ¿Cruzar las piernas provoca varices? Es una posición que no es adecuada, no es deseada para este tipo de cuidados de higiene venosa, precisamente por eso que platicábamos. Si yo estoy aumentando la presión a nivel del tobillo y el doblar la pierna hace que haya un sitio mayor de mayor dificultad para el retorno venoso. No es lo mismo tener una pierna estirada, que incluso yo les recomiendo a mis pacientes tener un descansapiés o un banquito para no tener las piernas completamente en declive. Es ideal evitar este tipo de posiciones porque sí me pueden llevar a ese tipo de aumento de la presión venosa y ser un factor más. Ok, doctora, muchas gracias. Tony nos pregunta, aparte de los ejercicios que se recomiendan, ¿cuál sería la medicación recomendada? Pues bueno, depende mucho del estadio en el que esté y pues bueno, como vimos ya los medicamentos venotónicos que hay en el mercado me ayudan para aliviar estos síntomas, no me van a curar. Desafortunadamente no hay algo curativo todavía para las varices, por eso todos los tratamientos van encaminados a que esto no avance o por ejemplo la escleroterapia a tratar los trayectos que están mal y pues bueno, conforme se van presentando con esta periodicidad, como platicamos al año, a los 6 meses, ir dando este tratamiento de mantenimiento. Pero bueno, los medicamentos hay, pues bueno, el más conocido es la diosmina esperidina, está también la sulodexida, medicamentos hay como el Ruscus, la castaña de Indias es muy utilizada, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí también se llega a utilizar mucho y eso depende también, vamos nosotros ajustándolo dependiendo de los síntomas que tenga el paciente y del estadio en el que esté, porque hay medicamentos que me benefician un poquito más para cuando tengo la úlcera, cuando tengo la pierna hinchada o cuando tengo ciertos cambios de coloración, por ejemplo. Gracias, doctora. Iradia Ramírez pregunta que si hay algún tratamiento natural o cómo puede evitarse pues estas varices. Prácticamente es con esto, hago énfasis en las medidas de higiene venosa, en la compresión elástica, mantenernos en nuestro peso y de ser posible hacer alguna actividad física. No está tan demostrado, pero los libros dicen que alimentos, perdón, que contengan vitamina C me ayudan mucho a esta parte, sobre todo por la parte inflamatoria, porque me ayudan a restablecer esta parte de la pared venosa. Pues bueno, la guayaba, el kiwi, cítricos, ¿no? Etcétera. Medicamentos que contengan zinc pueden ayudar a esta parte también inflamatoria. Repito, no están tan demostrados, que ayuden en su totalidad, como son los cuidados de higiene venosa y la compresión elástica. También nos preguntan que si el tratamiento de escleroterapia garantiza que no vuelvan a formarse las varices. Las que ya tratamos no se vuelven a formar. Esas definitivamente, bien indicado el tratamiento, esas ya no deben de volverse a abrir. Es muy raro, pudiera suceder, pero es una condición rara mientras no sea un tratamiento adecuado. Y pues bueno, sí se debe llevar a cabo un tratamiento, como les decía, de mantenimiento, porque no hay nada curativo. O sea, finalmente vamos a tratar las varices que están en ese momento, pero pues bueno, al final sí llegan a aparecer ciertos trayectos nuevos, es decir, en un par de sesiones se pueden acabar, por ejemplo, se pueden volver a limpiar las piernas, pero es un tratamiento que debe de estar continuo. Finalmente, esto de la enfermedad venosa crónica sí requiere una revisión periódica, definitivamente. Y se me olvidó agregar alimentos que pueden ayudar por la pregunta anterior que me comentaban de algo natural. Tampoco está muy demostrado, pero pueden ayudar las uvas, los arándanos, si son de su gusto. Gracias, doctora. También una pregunta relacionada justo a lo que acaba de comentar. Es de Carmen María, que si hay alguna dieta especial para personas que tienen trombos. Pues prácticamente lo que se sugiere es mantenerse bien hidratado, ¿no? Y mantenerse en su peso. Eso implica pues tener un régimen adecuado, no tantos azúcares refinados, harinas, pan, ¿no? Y pues bueno, precisamente esto, los arándanos y las uvas me ayudan, los cítricos también.
También nos comenta María Teresa que su esposo tiene una especie de mancha cerca del gemelo izquierdo, que está reseca y parece ser una úlcera o que a veces en ocasiones le duele. ¿Qué podría ser? Pues bueno, definitivamente sí hay que acudir a revisión porque pudiera ser también una úlcera que se estuviera formando dependiente de una vena muy específica en ese sitio. Sí puede ser posible que llegue a haber una úlcera de una localización un poquito más superior que el tobillo. Es raro, puede ser, pero precisamente por esto hay que descartar todas las causas de úlcera que pueden ser. Otra pregunta, doctora Elsa Cano, es que si viajar en avión más de 12 horas puede provocar una tromba. Sí, definitivamente está descrito el síndrome de la clase turista, se llama así, que es el estar mucho tiempo en una misma posición y porque el factor de deshidratación también tiene que ver, por eso recomendamos estar bien hidratados siempre. Lo ideal es en trayectos de más de 2 horas, si se puede detener, por ejemplo, ir en auto, me puedo detener 15 minutos camino y vuelvo otra vez. Si estamos en un medio de transporte en el que no me pueda detener, pues bueno, nos levantamos, hacemos algún par de ejercicios como los que platicábamos para activar a nivel del tobillo y la pantorrilla. Y lo ideal es tener siempre la compresión elástica y mantenernos bien hidratados. Otra pregunta, doctora, es que si la pastilla del día siguiente puede provocar una trombosis. Pudiera, pudiera ser muy raro. He visto incluso trombosis hasta con dispositivos como el que se llama ahora Mirena, que es el DIU medicado. Todo este tipo de medicamentos ya hormonales afortunadamente tienen una dosis baja del hormonal. Sin embargo, sí pueden llegar a causarlo. Gracias, doctora. También otra pregunta es que si un moretón puede provocar varices. Más bien es muy común que prácticamente en un trayecto que tenga ya dilatado reciba un golpe o algún traumatismo y esa vena, por la misma inflamación, tenga este efecto de moretón. Pero bueno, que el moretón me lleve a la varice, no necesariamente. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna recomendación final que quiera hacer para este tema tan interesante? Pues bueno, al ser una enfermedad muy común, como ya vimos, prácticamente casi hasta en el 70% de la población en general, pues bueno, lo que se recomienda siempre es acudir con un especialista a una revisión para que se dé el tratamiento adecuado a tiempo y muy específico en el estadio que está. Y como ya vimos, prácticamente el 80% del tratamiento puede estar en manos del paciente y es algo muy sencillo y que me puede evitar trombosis, úlceras, hemorragias, entre otros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Elsa Cano. Agradecemos su participación y su tiempo. Y cualquier duda o comentario podemos encontrarla en la red médica de BRIF. Así es, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.